¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Al fin viernes, comenzamos la edición de viernes de BTV Noticias. ¿Cómo le va, Tiffany? Muy bien, buenas tardes, buen viernes para todos. Llegó el mejor día de la semana. Exactamente. Con varios temas para destacar, entre otras cosas, bueno, se sacudió un poco el ámbito político por este siniestro que protagonizó el ministro del Interior, Carlos Negro, que además se confirma tenía la libreta de conducir vencida, por lo cual obviamente hay mucha repercusión en torno a este asunto. Matías Garro estuvo trabajando en el tema y ya lo vamos a recibir en minutos, pero ahora le damos la bienvenida a Juan Pablo Tamborini para que nos adelante algo del segmento deportivo. Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tenemos un pool de noticias deportivas, sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado de pases. Por un lado, Nacional está muy cerca, Camilo Cándido, de ser jugador de Nacional nuevamente, el hombre que estuvo en Atlético Nacional de Colombia la temporada pasada. Pedido expreso de Jackson Viera, lo quiere sí o sí en el lateral izquierdo. En un ratito también vamos a estar dando información de este tema. Por el lado de Peñarol, casi caído lo de Vallejo. Es insólita la situación de quien jugara como extremo la temporada pasada en Liverpool, mientras que se trabaja en el pase de Nahuel Herrera al Benfica de Portugal. Eso es lo más importante en cuanto a los grandes. Vamos a repasar también todo lo que ha dejado la serie Río de la Plata y goles uruguayos, porque arrancó la temporada en Argentina y, como siempre, festejaron nuestros compatriotas. Gracias, Juanpi. Hay cosas que no pueden pasar cuando pasan a uno y le marcan la vida, como por ejemplo tomarse los primeros días de enero, como hace Juan Pablo Tamborini, sufrir con las malas temperaturas y no poder disfrutar de días como el que se viene ahora. Yo pensé que ibas a decir hay cosas que no pueden pasar, como perder el pool, pero... No, pensé que venía por ahí, pero... Estaba diciendo. Eso sí puede pasar. Que no puede pasar como tomarse los primeros días, sufrir por el frío, casi invernal, y después tener que soportar estas temperaturas que se vienen ahora trabajando. Me encanta. Poniéndome de su lado, solidarizándome con su causa. Yo no disfruto tanto el calor. Disfruto más un triunfo de pool. Muy bien. Recibimos al profe José Serra para actualizar el estado del tiempo. Profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Stephanie y Nicolás? Un gusto nuevamente. Bueno, ¿qué está pasando justamente sobre nuestro territorio? Tenemos la oclusión de una masa de aire cálida que está provocando altas temperaturas, alto riesgo de incendio forestal. ¿Y qué es lo que va a provocar esto a futuro? Alto consumo de agua y alto consumo de energía eléctrica. Se van a batir récord. Pero vamos ahora rápidamente al estado actual del tiempo aquí en la capital. Estamos con cielos claros, la temperatura 26 grados. Hoy hemos alcanzado los 30 grados. El viento es de la componente este a 23 kilómetros la hora, la humedad relativa 60% y la presión atmosférica 1015 hectopascales. Dicho esto, dentro de unos minutos les contaré cómo estará este fin de semana. Muy bien. Gracias, profe. Que pasen bien. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El ministro del Interior, Carlos Negro, protagonizó un siniestro de tránsito en la zona del Cerrito, en Montevideo. El titular de la cartera tenía su licencia de conducir vencida. Desde la oposición piden su renuncia. El presidente Yamandú Orsi mantuvo esta tarde diferentes reuniones con ministros y el presidente de ACE en la torre ejecutiva móvil en directo. Fue imputada la 8ª persona por el atentado cometido en septiembre contra la fiscal de corte Mónica Ferrero. El titular de UNACEF, Marcelo Metediera, dijo que el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, da un muy mal mensaje cuando incita a no pagar multas y propone una investigación jurídica por las declaraciones. Se realiza hoy la segunda jornada del desfile de Carnaval 2026 por la principal avenida de Montevideo, móvil en vivo. En nuestra columna cultural dialogamos con el actor Boy Olmi, quien se presenta con un unipersonal este fin de semana. Además, recordamos a Linda Cohen, la pintora uruguaya recientemente fallecida. Bueno, el ministro del Interior era cuestionado por la oposición ya por lo que entiende la oposición es la falta de un plan de seguridad, o por lo menos que todavía no se ha instrumentado el Plan Nacional de Seguridad, también por la cifra de homicidios del arranque del año. Lo que no mucha gente podía llegar a suponer es que iba a ser también cuestionado por manejar con libreta de conducir vencida. Exactamente. Matías Garro estuvo siguiendo de cerca este tema, nos amplía los detalles a esta hora. Adelante, Mati, bienvenido. Sí, gracias, compañeros. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Y ya adelantarles que hay legisladores que piden
la renuncia del ministro del Interior, Carlos Negro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en la jornada de ayer, en el barrio Cerrito de la Victoria, el ministro iba conduciendo su vehículo particular. Bueno, allí en una zona donde tenía un cartel de pare, según se relata, bueno, adelantó, vio que no venía nadie, fue a girar y finalmente protagonizó un choque con una moto que era conducida por un joven de 25 años, que según se indica no llevaba casco y tampoco tenía libreta de conducir, pero el ministro tenía el permiso de conducir vencido desde ya hace unas semanas. Este joven de 25 años se encuentra internado con algunas lesiones y bueno, según se indicó, está todo a disposición de la justicia. Hoy justamente el presidente de la República, Yamandu Orsi, mantuvo varias reuniones en Torre Ejecutiva. Una de ellas fue una especie de mini reunión de ministros, de mini consejo de ministros, porque bueno, fueron varios jerarcas y entre ellos estuvo el ministro del Interior, Carlos Negro. Cuando salió de este encuentro con el presidente de la República, que duró aproximadamente unas 2 horas, bueno, intentamos conversar con él para, bueno, tener su versión y saber qué era lo que tenía para decir sobre esto. Obviamente prefirió no brindar declaraciones, nos consultó a nosotros si nos había pasado de tener este tipo de documento vencido y que estaba todo a disposición de la justicia. Le consultamos si el tema había estado sobre la mesa con el presidente de la República, nos dio a entender que sí y bueno, prefirió no hacer más declaraciones. Hay que tener en cuenta que el próximo martes justamente Carlos Negro va a estar en el Parlamento, en la Comisión Permanente, por otros temas que tienen que ver con la conducción del Ministerio en materia de seguridad. Las preguntas que le van a realizar ya fueron aprobadas en la comisión, por lo cual, bueno, no se pueden agregar otros temas, pero obviamente va a haber que esperar al próximo martes a ver qué pasa en esa comisión, porque seguramente varios legisladores de la oposición van a hacer mención a este hecho y quizás también, bueno, pidan públicamente entonces el cargo del ministro del Interior, Carlos Negro, que reitero, en la jornada de ayer en el Cerrito de la Victoria, conduciendo su vehículo particular, bueno, protagonizó un choque y tenía vencido su permiso de conducir. Estuvieron varios ministros en Torre Ejecutiva reunidos con el presidente, les decía, estuvo Carlos Negro, por un tema que tiene que ver con las personas en situación de calle. En un rato vamos a retomar el contacto para repasar justamente de qué trató entonces este encuentro de varios ministros con el presidente de la República. Muchas gracias, Mati. En minutos nada más retomamos el contacto. Ahora vamos con las repercusiones sobre este asunto, ya que, como bien decía Matías, varios legisladores e integrantes de la oposición piden la renuncia del ministro del Interior. La noticia, legisladores de la oposición se expresaron en redes sociales. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, pidió la renuncia del ministro del Interior. Quien debe hacer cumplir la ley, fiscalizar y velar por las normas de tránsito es el primero en incumplirlas. Es idéntica la situación a la de la exministra Cairo. El ministro debe renunciar, dice el posteo de su cuenta de X. Mientras que el senador del Partido Nacional, Rodrigo Blas, indicó: háblame de seguridad, inexcusable. Si el ministro no cumple la ley, no puede ser quien vigila el cumplimiento. Futuro Negro sentenció. En la misma línea se expresó el diputado nacionalista Federico Casareto. Después dicen que la oposición no da tregua, cerrá y vamos. Por su parte, el senador Sebastián da Silva le restó importancia a la situación. Un ministro del Interior debe de andar con custodia y chofer. Si fuera como lo manda la izquierda me indignaría porque maneja con la libreta vencida. He sido centro de no sé cuántas estupideces, hasta por metediera, dijo en alusión a que el presidente de UNACEB analiza si al legislador se le puede tipificar algún delito por llamar a no pagar multas de tránsito. En las mejores familias pasan este tipo de cosas. Yo por las dudas voy a ver cuándo vence la mía. Que se recupere el gurí, dijo el senador del Partido Nacional en su cuenta de X. Y se registraron 3 siniestros de tránsito fatales en rutas nacionales en un lapso de 4 horas. 2 de las víctimas eran adolescentes. Uno conducía una camioneta y otro una moto. De tránsito tuvo lugar en la ruta 6 en el departamento de Canelones. Allí, un auto estaba esperando el cambio del semáforo cuando fue impactado de atrás por una moto. El vir rodado era conducido por un adolescente de 16 años, quien falleció como resultado del impacto. Como acompañante, viajaba otro joven de la misma edad, quien resultó politraumatizado. En el auto circulaba un hombre de 68 años, cuya espirometría dio negativa. A menos de una hora después, otro siniestro de tránsito tuvo lugar en la ruta 19 en el departamento
departamento de Durazno. Una camioneta que circulaba de este a oeste por causas que se tratan de establecer despistó y volcó. Su único ocupante, una adolescente de 14 años, falleció en el lugar. Por otro lado, en la ruta interbalnearia, a la altura del kilómetro 23, se registró un accidente entre una moto y una bicicleta. El motociclista circulaba de este a oeste cuando impactó con una ciclista que pretendía cruzar la ruta. El conductor de la moto, un hombre de 47 años, murió en el lugar, mientras que la joven presentó lesiones leves. Bueno, y a todo esto, el presidente de la UNACEB, Marcelo Metediera, va a insistir en analizar jurídicamente las declaraciones del senador nacionalista Sebastián da Silva, quien hizo una instigación a no pagar las multas de tránsito por este cambio en el mecanismo de que ahora se pagan las multas junto con la patente y no como sucedía hasta el año pasado, donde uno podía pagar la patente y no pagar las multas de tránsito, que en algún momento iba a tener que pagar, pero que bueno, que se podían pagar por separado. El presidente de la UNACEB asegura que lo dicho por da Silva es un muy mal mensaje en los altos índices de siniestralidad que se registran en nuestro país. Con muchísima preocupación, más cuando los datos de siniestralidad del país arrojaron números importantes. Tenemos un ascenso permanente desde el año 2020 en adelante de los siniestros de tránsito, lo mismo pasa con los lesionados, los fallecidos, estancado, aunque en los últimos 3 años ha ido de aumento, 422, 434, 470. Entonces una de las formas que hay para controlar las malas conductas en el tránsito son las infracciones de tránsito. Entonces, cuando se menciona o se plantea el tema de la rebelión y el tema de no pagar las multas, se está diciendo de manera directa que no se cumplan las leyes de tránsito, ¿no? Porque están diciendo que no quieren que se cumplan con las consecuencias. Y nos parece terrible, más como te decía, teniendo los números que tenemos como país, más las situaciones que se dan. Entonces, nada, nos parece que es un muy mal mensaje. Pero además, en términos jurídicos que estamos analizando, ver si incurre en alguna tipificación desde la perspectiva de la justicia. En términos políticos, es un senador de la República que juró por su honor cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces eso nos preocupa también, insisto, estamos en una situación compleja y la verdad que lo que menos precisamos son ese tipo de mensajes. Avanzamos con informaciones de la órbita judicial. Fue imputada una 8ª persona por el ataque a la fiscal de corte Mónica Ferrero, ocurrido el pasado 28 de septiembre. El Ministerio del Interior informó que la persona fue detenida tras un allanamiento a una vivienda ubicada en la ciudad de Las Piedras. Durante el procedimiento se incautó armas, cartuchos, sustancias estupefacientes, 2 autos y dinero en efectivo. Si bien las actuaciones judiciales se han declarado como reservadas, se supo que esta persona deberá cumplir 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Y ahora nos vamos directamente al departamento de Río Negro, donde hubo un operativo antidrogas que permitió la detención de 5 personas, 2 de ellas menores de edad. Daniel Rojas nos amplía la información. Adelante, Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Tefi. Nico, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. 33 grados la temperatura a esta hora en el litoral del país. Sí, estaba movida la tarea policial en el litoral del país, en Soriano. Un individuo fue condenado a más de 6 años de penitenciaría. Se lo denunció por violencia doméstica. Se inició una investigación y se encontró que tenía una boca de droga en su casa. Se incautó, mejor dicho, 1,5 kilos de cocaína, $6.500, 60.000 pesos uruguayos. Y en Río Negro, la Brigada Departamental de Drogas y la Dirección de Investigaciones, trabajando en conjunto, desbarataron una red de 5 individuos, entre ellos 2 menores de edad que llegaron desde Montevideo con el propósito de instalar bandera en el negocio del narcotráfico. Una paciente investigación de inteligencia permitió la detención y tras una serie de allanamientos se detuvieron a las personas y además se llegó al resultado positivo en materia judicial. Más temprano brindó una conferencia de prensa el jefe de policía de Río Negro, Williams Martínez. Lo vemos. Se logró desbaratar no sé si una organización, pero sí un grupo de personas que venían a nuestro departamento con intenciones de instalarse a comercializar estupefacientes. Esto comienza el día domingo a medianoche
en la zona detrás de la cancha Tulipana, en la zona de las canteras, con un herido. Se toma conocimiento en el 911 de un herido de bala en el lugar. Luego de la audiencia realizada hubo una resolución por parte de la justicia en la que se condena en realidad a todos los que intervinieron. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que con la incautación de las armas, además obviamente de la incautación de la droga, se evitó una represalia que era evidente que iba a pasar luego de los hechos acontecidos el día domingo. En varios departamentos se da de que están llegando de Montevideo a querer ocupar el pseudo negocio de venta de droga y casi todos con hechos violentos. Nosotros celebramos en cierta forma que no ha pasado eso en este departamento. Estamos con 0 homicidios, pero evidentemente esto no asegura de que próximamente no pueda llegar a pasar si continúa este tipo de cosas. Por eso el jefe de policía insiste en esto, en que la policía con la resolución de este caso evitó otro homicidio y más allá de la incautación de armas y de drogas, pasta base en esta ocasión, lo importante fue salvar vidas, pero advirtió que esto que está pasando en Río Negro está pasando en todo el país, la llegada de individuos que vienen desde Montevideo intentando plantar bandera en materia de narcotráfico. Volvemos con ustedes a Montevideo. Muchas gracias, Daniel, por este aporte y ahora nos vamos a la reunión que, como le decíamos, mantuvo en la jornada de hoy el presidente de la República con algunos ministros y también con el presidente de ACE. Exactamente, tomamos contacto nuevamente con Matías Garro. Adelante, Mati. Sí, compañeros, como les decíamos anteriormente, un mini Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva que comenzó a las 15 horas. El presidente recibió al presidente de ACE, recibió a la ministra de Defensa Nacional, recibió también al ministro de Economía, al ministro del Interior y también al ministro de Desarrollo Social. Esta reunión tuvo que ver con las personas en situación de calle. Justamente en estos días se están intensificando los controles para dar cumplimiento a la ley de faltas. Gonzalo Sibila, dijo que este encuentro tiene que ver con fortalecer la articulación entre diferentes ministerios y los diferentes aportes que puedan realizar cada uno de ellos. Explicaba datos del último censo con el que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social, donde se indica el alto número de personas en situación de calle que hay en Montevideo. Pero si les parece, vamos a ver y escuchar lo que decía Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social. Lo que han visto en estos días tiene que ver con la aplicación de la ley de faltas, que es una herramienta que aplican el Ministerio del Interior en coordinación con las intendencias departamentales. Esos son los actores que están implicados. Nosotros, con el abordaje social de las personas que llegan a nuestro centro de primera atención, que recibe a las personas derivadas por ley de faltas, competencia del Ministerio de Desarrollo Social también es el alojamiento, ¿no? Hemos venido ampliando las plazas de alojamiento, los equipos que acompañan a las personas, las trayectorias de salida laboral, educativa, etcétera. Así que ponemos sobre la mesa los distintos componentes. Estaba también el sector salud, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, ACE, el Ministerio de Defensa, que siempre ha contribuido también con infraestructura, con capacidades, así que monitoreando, porque este no es un tema solo del invierno, es un tema permanente y estamos dando respuesta permanente. Nosotros tenemos un último censo de situación de calle que fue en el año 2010. Ese censo nos daba alrededor de 1.300 personas a la intemperie en Montevideo. La realidad es que nosotros ampliamos muchísimo más que eso los cupos disponibles y seguimos viendo personas en situación de calle, ¿no? ¿Verdad? Entonces es un problema más grande que esa dimensión. En el interior del país este año atendimos durante el plan invierno 1.700 personas en situación de calle. Había respuesta en 5 departamentos fuera del plan invierno, ahora hay respuesta en 16 departamentos con centros de 24 horas. Nosotros estamos atendiendo en nuestros dispositivos cerca de 8.500 personas con alojamiento en todo el país, ¿no? Esto es personas que ingresan en la noche, que están en dispositivos más de emergencia o de contingencia, y personas que tienen ya un establecimiento fijo, una vivienda con apoyo, una propuesta vinculada a salud mental o adicciones que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
Como les decía anteriormente, el Ministerio del Interior intensificó los controles aquí en Montevideo para dar cumplimiento a la ley de falta en varios barrios céntricos y también en Ciudad Vieja. Esto también responde a un reclamo de vecinos que han indicado, bueno, la afectación o la distorsión que generan las personas en situación de calle que pernoctan en espacios públicos. La idea es justamente que nadie duerma en la calle. El subjefe de la policía de Montevideo dio detalles hace un rato nada más sobre los operativos. Esto es lo que decía. ¿Se puede hacer de estos operativos? Bueno, una evaluación positiva, sin duda alguna. Aquí lo importante es el abordaje, el diálogo que tienen los policías con estas personas, explicándole, volvemos a lo mismo, la ley 19.120, lo que refiere a la ley de faltas, que en esos lugares no pueden estar, ni pueden pernoctar, no hacer carpas, no dormir en los bancos de plaza, que sin duda alguna lo entienden, acceden a subir a nuestro micro, al ómnibus y llevado, como le decíamos, al centro Casaballe que refiere al Mides. La situación ha sido normal, pero usted señalaba que hubo algún tipo de desacato. Ha sido normal, hubieron 2 personas que se desacataron, pero son personas con problemas de salud mental. ¿Y cuántas personas se han retirado? Bueno, 76 personas al momento, 61 hombres y 16 mujeres. ¿Es mucho el material, digamos, los objetos que se han retirado, bueno, de plazas o lugares públicos? Sí, realmente ya podríamos hablar de toneladas en lo que refiere a cartones, a carpas, a distintos utensilios, por decirlo de alguna manera, o materiales que acompañan a este tipo de personas. ¿Continúa todo esto operativo? Continúa el tipo operativo, como lo hemos recalcado. Aquí no se trata de un comienzo ni un final, sino es una continuidad referente al mismo. ¿Qué pasa con la persona que la sacan y retorna al mismo lugar? Esa persona nuevamente se la vuelve a notificar sobre la ley de faltas. Si aquí en este caso nosotros damos, obviamente, sin duda alguna, o hacemos la comunicación correspondiente a la Fiscalía, sin duda alguna, pensamos y queremos, porque es un trabajo interministerial. Aquí el Mides, haciendo el esfuerzo y con la colaboración de los mismos, tratamos que estas personas, o gran cantidad o parte de ellas, no vuelvan a los mismos lugares. Estamos hablando en su mayoría de gente de qué edades y habitualmente sexo masculino. Bueno, el promedio de edad de estas personas que se han llevado son un promedio de 39 años. Personas con adicción a las drogas, personas con problemas de salud mental y muchos de ellos que han recientemente logrado la libertad después de estar tal vez años o tiempos en una unidad penitenciaria. Tenemos que hacer una pausa, después de la misma se viene el deporte con Juan Pablo Tamborini, hay mucho para poder profundizar en la información deportiva antes del fin de semana. Y saludamos a todas las personas que nos sintonizan por Antel TV. Ya volvemos.